¿Y si te dijera que esto no es nuevo? En 1915, Frank Kafka escribió La Metamorfosis, un hombre que amanece convertido en insecto. No era fantasía, era identidad. Era sentirse extraño en el propio cuerpo, en la propia casa, en la propia sociedad. Hoy hablamos de los Therians, personas que se identifican con animales. Y la pregunta no es si esto es raro. La pregunta es, ¿ha existido siempre? Guerreros con cuernos, tribus con máscaras, equipos que se llaman tigres, delfines, leones. Siempre hemos querido ser algo más que humanos. ¿Es moda digital? ¿Es búsqueda de identidad? ¿Es diferenciación o es simplemente una forma distinta de decir así me siento? Hoy lo analizamos, sin prejuicios, con profundidad, porque entender estos fenómenos es entender hacia dónde va nuestra sociedad. Bienvenidos. Es Lidven Sánchez de @seres felices. Lidven fue colaboradora de esta plataforma por varios años y hoy nos acompaña también para entender y analizar este fenómeno de los Therians, que además vi, Lidven, por ahí que diste pues tu versión, tu visión de los hechos, pero ¿qué es exactamente un Therian? ¿Cómo estás, Fran? Bueno, bienvenido. Me siento bienvenida yo también aquí en este espacio porque la verdad es que ha sido muy rico esta invitación cuando llegó. Dije, uy, volver otra vez a los orígenes. La verdad que me contenta mucho. Sí, efectivamente hice mi llamado, alcé mi voz de alguna otra manera en relación a este tema que ha tomado auge la última semana en el mundo de las redes sociales, porque bueno, comenzó como un movimiento que surge principalmente en Argentina y en Uruguay, pero bueno, hablar de Terians o hablar de estas personas que se identifican como animales, va más allá de eso, va más allá de solamente una definición, ¿ok? Desde el punto de vista psicológico, hablamos de que son personas que tienen dificultades sociales, principalmente de relacionarse con sus pares. ¿A qué se refiere eso? ¿Y por qué surge particularmente en el ámbito de los adolescentes o adultos jóvenes? Porque precisamente está en esa búsqueda de identidad, en esa búsqueda de el pertenecer, ¿ok? Y surge de una minoría que de alguna u otra manera también, como tú lo decías en la introducción que hiciste, yo me vi esa película de cuando esta persona se transforma en una mosca por un examen, una prueba de laboratorio que él mismo estaba haciendo. Era como ese descubrir, el sentirse el quién era, ¿no? Se ha ido normalizando y ahí es donde está mi levantamiento de la voz, que estas minorías tienen que ser consideradas como de alto espectro. ¿Y por qué? Porque, bueno, hoy contamos con las redes sociales, que son un espejo o son una ventana muy importante para todas las personas que de una u otra manera o quieren verse reflejados, quieren pertenecer, quieren ser visibles, y esto es lo que para mí está dando esta nueva modalidad, esta nueva sentido de pertenencia que ahora denominamos Teria, ¿ok? ¿Pero es algo nuevo o simplemente ahora tiene más visibilidad o ha existido siempre? Yo citaba en la introducción que, bueno, que nosotros de alguna manera, bueno, está el hombre lobo, por ejemplo, eh, Ujú, de alguna manera siempre hemos querido pertenecer a una tribu, leones, los Miami Marlins, los ujú. de Detroit, o sea, hay Sí. como una identificación de la raza humana con ciertos animales. Yo creo que porque no tienen, o uno quisiera tener esas habilidades, ojo de águila, uno quisiera tener ese ojo que tienen las águilas o la velocidad que tiene un guepardo, ¿sabes? Entonces siempre hay como esa identificación con esa habilidad que tienen ciertos y determinados animales.
Sí, Fran, pero es muy importante destacar que hay una diferencia fundamental. Cuando yo hablo de que yo me considero que tengo una habilidad o que quisiera tener una habilidad, como tú bien lo mencionabas, el delfín, acabamos de entrar ahorita, por ejemplo, lo que se llama el año calendario chino, entonces la gente empieza a buscar, dependiendo del año, qué animal pertenece, soy caballo, soy no sé qué. Entonces, de alguna otra manera siempre ha habido esa, porque además nuestros ancestros siempre su vida de los indígenas, de las personas que hicieron los nómadas, hicieron vida siempre en función a los animales y los poderes y los dioses incluso estaban de alguna manera identificados por animales. Pero cuando hablamos de estas tendencias, tenemos que saber diferenciar muy bien cuando una persona está relacionándose a esta condición o esta habilidad que le define un animal o es un caso clínico, que ahí es donde está la gran diferencia. El caso clínico es cuando ya yo patológicamente siento que yo soy ese animal. No es que me identifico con alguna habilidad. No es como cuando uno le pregunta a un niño pequeño qué quieres ser cuando seas grande. Yo quiero ser bombero, yo quiero ser el hombre araña, yo quiero ser un delfín, yo quiero ser un águila. No, tiene que ver con esa persona, o sea, lo que habla ahorita el movimiento de los Terian es que estas son personas que se sienten y se identifican como un determinado animal. De hecho, se disfrazan y se colocan cosas como eso, se identifican, empiezan a hacer sonidos. Se ha visto movimientos, particularmente, por ejemplo, en Argentina, en una plaza muy importante, donde se hizo una primera visibilidad de la unión de muchos Terians. Entonces estaban todos vestidos como ellos querían, personas que los llevaban con los perros, los que se sentían perros, con colas, orejas, las máscaras y con cuerdas, así tal cual como uno saca a pasear a los perros de uno, ¿no? Gatos entonces maullaban, o sea, ese tipo de cosas, ahí es donde tenemos que hacer la diferenciación de qué es un caso clínico y de qué es un fenómeno social. Cuando yo digo, ay, yo quisiera ser un águila porque yo quisiera ver desde arriba todo, yo quisiera ser un delfín porque yo quisiera tener un contacto con alguien a través de un sonido diferente o conectarme de una manera distinta, pero eso es distinto a yo sentirme parte, ¿ok? A yo sentir que yo pertenezco a eso. Y vuelvo y repito, en los adolescentes es bien importante por qué surgen esta patología o esta condición en ese momento en particular, porque es la búsqueda cuando no siento que yo tengo habilidades sociales para con mis pares. Entonces yo digo, bueno, listo, empiezo a buscar un espectro mínimo, así como también salieron unos movimientos que se llamaban los emo, se vestían todos de negro, eran como esos niños que eran retraídos, que no se identificaban incluso físicamente con mujeres o hombres, entonces me he visto neutral de negro, se maquillaban muy fuerte. ¿Por qué? Porque también en las redes sociales y en todo lo que fue el movimiento de la tecnología, el pertenecer. Si no te sientes de un lado y no te sientes del otro, ven, yo te acepto con tus creencias, yo te acepto de manera neutral. Entonces, eso es lo que está pasando de alguna otra manera. Lo importante es, y aquí es donde va mi mensaje y a donde fue mi mensaje cuando hablé en las redes sociales, es que creo que tenemos que hacer un proceso de concientización de cómo estamos acompañando hoy en día a nuestros adolescentes, cómo estamos acompañando y cómo nos estamos ocupando de su salud mental. Porque para los padres, y mi preocupación va mucho más abajo, para cuando son niños, ahorita es muy fácil decir, para distraerlos le entrego una tablet, le entrego algo para que se distraiga solo, ¿ok? Y el día de mañana, cuando un niño me hace una pataleta a los 4 o 5 años porque le quito el iPad, porque le quito el celular, porque le quito el televisor chiquitico que tiene para donde voy y me lo llevo aquí abajo como si ese fuese la distracción de siempre, ¿qué pasa cuando ya yo no tengo el poder de saber qué está viendo, con qué se está conectando, con qué se está identificando? Porque yo lo que digo como padre muy cómodamente es decir, ay, está en su etapa de adolescencia, está en su mundo, está encerrado en su cuarto, es que ya no quiere compartir con nosotros. La manera más fácil es de entregarle eso a la tecnología, entregarle esa etapa de la educación, porque creen que no necesitan límites, creen que no nos necesitan, creen que ya tienen su propia identidad. Y es cuando más nos necesitan, porque necesitan límites, necesitan un piso firme, necesitan un lugar, un puerto seguro, en donde incluso el plantear este tema hoy en día, en decir, ¿qué piensas tú de esto, hijo o hija? ¿Qué significaría para ti que alguien te diga que se te presente como un animal? ¿Cómo te sentirías tú con eso? ¿Qué opinas de eso?
Porque al final lo que estamos también es, y también lo he visto en muchas reacciones, estamos como satanizando el movimiento, ¿ok? No, pero mándalo a la calle, que duerman en las calles, que coman perrarina, lánzales un plato de comida como si fuese unos animales. La pregunta es, ¿qué hizo que esa minoría o que esas personas hoy se sientan capaces de hacerse visibles, de hacer llamar la atención del mundo? Porque puede estar sucediendo en 2 o 3 países, pero es que la verdad es que va a ser, o sea, está teniendo como una onda expansiva a nivel de redes sociales a nivel mundial. Pero Lid, Entonces, sorry que te interrumpa, pero venimos como de un ciclo que viene así, hace un año, 2 años atrás, tú los veías con pelo azul, pelo ajá, rosado, es como una manera de, a ver, a mí nadie me entiende en esta sociedad, yo ajá. voy a tomar la atención a como dé lugar, y entonces me voy a vestir de perro, me voy a vestir de gato, me voy a vestir de animal cualquiera, y voy a ser como un perro, como un gato, como un animal cualquiera, para ver si se me toma en cuenta. O sea, esto, ¿en qué se diferencia con la identidad personal? ¿En qué se diferencia con decir, mira, yo soy así como soy, tranquilo, callado, dicharachero o como se me ocurra ser como ser humano? A ver, lo que pasa es que hemos roto el límite, o sea, hemos cruzado la frontera de lo que estamos normalizando. Y ahí es donde está la respuesta que te tengo, Frank. El hecho de que somos mujeres, que somos hombres, que podemos tener sexo, que podemos tener algún tipo de consideración sobre o sea, alguna preferencia sobre algún gusto, sobre alguna consideración personal del estilo de vestimenta, del color de pelo, de la música que escucho, eso está bien, porque eso de alguna otra manera te dice, esa es la manera como nos relacionamos, esas son las normas comunes donde pertenecemos como individuos dentro de una sociedad. Pero ¿qué pasa cuando yo lo mínimo, lo que está no normado, quiero normalizarlo? Porque soy minoría, porque no quepo dentro de ese cuadro llamado sociedad. Entonces, todo lo que venga lo vamos a normalizar, todo lo que parezca que está bien, porque no quiero pertenecer a lo que está dicho como sociedad, lo voy a dejar pasar. Ahí es donde está mi alerta, ahí es donde está mi llamado de atención como padres, como sociedad. Entonces el día de mañana vamos a ser todos youtubers, vamos a ser todos influencers, nadie se va a educar, todo el mundo va a ser nadie, entonces se va a acabar la reproducción porque todos somos transgéneros, todos vamos a ser de una u otra manera o somos asexuales porque entonces no quiero reproducirme, no quiero responsabilidad. ¿Hasta qué punto vamos entonces a establecer esos límites que son verdaderamente ciertos? Y vuelvo, insisto, esto no es un juicio, esto es un espacio de conversación. Porque el yo decir que mi hijo está en su espacio, que mi hijo, ay, bueno, es que hoy está pasando por una crisis. ¿Cómo me estoy ocupando yo como padre? ¿Qué estoy permitiendo yo? ¿Qué estoy validándole? Wow, ¿Estoy pero dejando, me debe estoy ser, ocupando yo? claro, debe ser complicado para un padre, pues, ver a su hijo caminando en cuatro patas y con nariz y cola, ¿no? O sea, Pero es que como, eso no surge así, mi Fran. Eso no es de un día para otro. O sea, no, eso no es un día que de carnavales o de Halloween ellos se quedaron con el disfraz puesto. Eso hay señales, como todo proceso de, de desviación o de consideración cuando yo tengo problemas de sociabilización. Eso cuando una persona es muy tímida, cuando una persona es muy extrovertida, cuando una persona es callada, cuando una persona es demasiado eufórica. Esos son señales que siempre nos dan nuestros hijos. ¿Qué los pasa si yo? los geeks son también estos muchachos que están conectados con nosotros ahora, que están todo el tiempo metidos en las redes, que son Ujú, videojuegos, que se disfrazan o se visten de superhéroes. Yo estuve en México en noviembre y eran, eran miles, correcto. miles de jóvenes vestidos de superhéroes, de Superman, de Batman, de dibujo animado. Era impresionante, era todo un movimiento con Sí, respecto yo estuve una vez no me acuerdo en dónde estábamos, y estaba ese mismo movimiento presente. Y era un y hotel completo lleno de gente así. sí, y eso es, eso también sería como una suerte de movimiento
¿Tyrion? Pero ahí ellos tienen un propósito, que es que ellos se están identificando por un juego y durante una feria, durante un momento en particular. Cuando se acaba eso, ellos pueden seguir jugando el juego, pero ellos no pierden su identidad como ser humano. Yo Donde te estaba ellos son racionales. Yo te estaba escuchando ahorita y yo decía, yo formo parte de una comunidad motera y donde la gente se viste, está, hace y tal, dentro de esa comunidad, ¿no? Exactamente, pero tú no irrumpes lo que se llama el sentido del ser humano, del raciocinio, Sí, claro. ahí es donde está el límite donde yo digo, donde ahí, y quiero destacar algo bien importante, Frank, que yo, obviamente yo he estado como investigando mucho, he estado escuchando muchos psicólogos clínicos para entender un poco más allá de esto. Y es bien importante destacar que cuando ya una persona tiene una patología, o sea, tiene un caso clínico relacionado que se siente y se identifica y actúa y habla y todo como un animal, o sea, es un terios, esta persona generalmente está relacionado con tres patologías que psicológicamente están diagnosticadas, que son, las anoté, están dentro del espectro autismo, trastornos de bipolaridad o tienen perfiles psicóticos. Entonces, esas tres personas, esas tres diagnósticos que están verdaderamente definidos dentro del ámbito de la psicología, lo que puede hacer es que puede haber una transformación de esa personalidad a través de hoy me llamo Terian, hoy me llamo gato, hoy me llamo perro, hoy me llamo como me llamo. Pero cuando yo simplemente me identifico por un superhéroe y yo me disfrazo y yo pertenezco un día, e incluso voy un poco más allá. En el ámbito adulto, hay, hay relaciones sexuales que están basadas en el tema de identidad bajo una figura de un disfraz, porque la persona no se siente capaz de conectarse sexualmente con otro siendo esa persona. Y se disfrazan y todo eso. ¿Qué pasa? Eso ahí no le está haciendo daño a nada. Eso es un periodo de tiempo, ¿ok? No es tu manera racional de socializar. Eso es lo que está pasando y es la gran diferencia. Que yo no siempre soy un gato, yo en determinadas circunstancias soy un disfraz, soy un personaje, pero no socialmente no me reconozco y me identifico o sea, y soy y me presento como tal. ¿Ok? Hubo un caso muy, muy emblemático en Argentina, que fue el caso de una muchacha que se monta vestida, o sea, identificándose como perro, con cuerda y todo aquí, y se monta y le empieza a hablar al taxista como Ah, ladrándole. lo vi en las redes sociales, sí. Y el señor se bajó y le dijo: "Mire, disculpa, no monto mascotas en mi carro". O sea, Sí, ¿qué sí, es lo sí. que está pasando? O sea, ahí es donde yo digo, los límites, o sea, un perro solo no puede pedir un Uber. Entonces, ahí es donde está la concientización de que si esto es un caso clínico o eso es un fenómeno social. ¿Hasta dónde? Y tú decías muy bien, efectivamente, para un padre debe ser muy difícil ver a tus hijos, o sea, corriendo por la casa en cuatro. O Comiendo en sea, un plato en el piso. ¿cuántos de verdad de esos que hoy hablan certeria, de verdad comen en un plato? Ahí entrarían todos, o sea, esos casos entrarían dentro de casos clínicos y como te lo dije antes, dentro de tres aspectos que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de bipolaridad, trastornos psicóticos y estamos hablando del espectro autista. Tú trabajas con adolescentes y qué busca un adolescente cuando trata de adaptarse a una identidad alternativa. ¿Qué está buscando? En la mayoría de los casos es que se sienten invisibles en los otros ambientes. ¿Ok? Se sienten incluso a veces rechazados. Yo he tenido casos de niñas, particularmente niñas, ¿ok? Que por tener su fisiología distinta, quizás es un poco más gordita o más bajita, o quizás usa lentes, aparatos, se sienten como aisladas, replagadas del estereotipo normal de niñas entre 13 y 17 años, que son todas como Barbies, ¿no? Como todas como perfeccionistas, como las mismas niñitas vestidas iguales. Esas niñas se sienten invisibles o se sienten señaladas, que es lo que llamamos el efecto bullying, o se sienten invisibles. Al sentirse invisibles también, entonces buscan a dónde puedo pertenecer y tal y como soy. Dónde no tengo que transformarme en esa niña que no quiero ser o que no tengo las cualidades físicas para poder pertenecer. Entonces,
ese sentirse invisible ante ese grupo social es lo que le hace ver hacia otros lados. También hay casos importantísimos que están relacionados con algún tipo de depresión y esto se ve muchísimo producto, lamentablemente, de pospandemia, que ese proceso de volver a socializar hacia los pares, al pertenecer a ese grupo, ha sido muy cuesta arriba, ha sido bastante cuesta arriba, sobre todo en personas que ya de por sí su temperamento, sus caracterizaciones son introvertidos, son reservados. El volver después de mucho tiempo, haber estado en cautiverio, el volver a salir, el volver a relacionarme de una manera que se transformó, porque también después de la pandemia nos transformamos en la manera como nos socializamos, porque todos, o sea, nuestra única vía para comunicarnos con el mundo fue la tecnología durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, el volver a enfrentarme a eso hace que de alguna otra manera yo me sienta como replegado, como aislado, invisible nuevamente. Se llama lo que es el efecto invisible. ¿Qué debería hacer un padre si su hijo le dice que se identifica como Terian? Bueno, lo primero, y suena muy duro decirlo porque es como la primera como reacción que pudiéramos tener todos los padres, es juzgarlo. ¿Ok? Yo creo que de alguna manera primero tenemos que ir al origen. ¿Qué te hace sentir así? ¿Cuándo comenzaste a sentirlo? Es importante escuchar qué lo llevó a eso o qué la llevó a eso. Porque muchas veces señalamos un juicio y ellos mismos no saben el por qué están ahí, porque se dejan llevar. Y esto por eso yo no le quiero poner moda. Yo creo que esto es un movimiento que está tomando auge porque nosotros mismos le estamos dando el auge equivocado a través de las redes sociales. A mí no me gusta, por ejemplo, los videos que se están haciendo eco de burlarse, ¿sabes? De llevar esto como que algo natural donde nos estamos burlando de quienes, ay, pobrecito, estos locos que se consideran animales. A mí eso no me gusta porque yo siento que si hay un caso que es crítico y que es clínico, yo no me puedo burlar de una persona que está pasando por eso. Pero si hay alguien que no sabe qué es y simplemente se ha minimizado ante la sociedad y siente que este pudiera ser un lugar donde encaja, yo ahí le diría a los padres, vamos a preguntarle por qué, vamos a llevarle, vamos a darle ayuda relacionada a la salud mental. ¿Qué te está faltando? Puede ser un tema de autoestima, puede ser un tema de bullying, puede ser un tema de dificultades para relacionarse por cualquier otro aspecto que quizás tenga que ver con incluso la autoestima del muchacho. ¿Ok? Porque yo al disfrazarme me convierto en una persona que no soy. Entonces me hago frente ante lo que los demás quieren ver y no necesariamente lo que yo soy. Entonces me disfrazo. ¿A ti te parece que en este momento hay una crisis contemporánea de identidad? Absolutamente, absolutamente. Y lamentablemente. Hemos dado, hemos abierto muchas puertas, Fran, para permitir o permear que lo que más o menos nos suena se quede con nosotros. Y de esto hablo de transgéneros, transvestis, el tema de que ahora soy, ¿sabes? Esa disyuntiva de si soy femenino, masculino o transgénero, O ambos. o O s- ambos, o sea, incluso eso en algún momento llegó a estar dentro de planillas donde te preguntaban tu sexo. Yo creo que eso ha sido. Entonces, el permitir, bueno, porque pobrecito, vamos a entender que si no son una cosa o la otra, vamos a abrirle las oportunidades. Yo siento que es como cuando tú vas a un automercado y vas a ir a comprar un jabón por primera vez, en esta fase de construcción de la identidad del adolescente. Como si yo fuese a buscar algo y de repente me consigo con 800 opciones. No sé cuál es, entonces voy a empezar a probar. Como si estoy tocando un piano. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que toquen piano? Yo no digo que no, o sea, yo no estoy cerrada a que todos tengamos que ser blanco-negro, pero lo que no puedo es naturalizar, normalizar lo que está minimizado porque no corresponde a lo que verdaderamente somos. Yo creo que tenemos que ir de la mano y primero ser muy empáticos con estas personas, con estos hijos, con estos adolescentes que pudieran estar teniendo esa disyuntiva y sentarnos a escucharlos, escuchar incluso sus argumentos. O sea,
Y yo me voy al otro lado. Por ejemplo, mis hijos, para mis hijos hablar hoy de la bisexualidad, de que este muchacho es gay o ella es lesbiana, para ellos es absolutamente normal, porque eso se ha normalizado. Se ha normalizado. Se ha normalizado. Entonces, ahí mis preguntas siempre son en el debate. Hijo, ¿cómo vamos a seguir siendo una sociedad si, por ejemplo, o sea, 2 hombres no pueden reproducirse, no pueden traer más seres humanos al mundo, 2 mujeres tampoco? Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir como sociedad? Entonces, ahí entra como esa, ¿sabes? Como esa sensación de decir: "Ah, es que eso no es lo normal". Desde ahí es que viene la perspectiva, y no desde el enjuiciar, el señalar. Yo creo que hemos perdido mucho la empatía hacia esos factores diferenciadores y por no juzgar, hemos entonces omitido y entonces ahí es como cuando dejas la puerta abierta. Bueno, entra un poquito de brisa, sí, pero es que cuando venga el ventarrón ya no lo vas a poder cerrar. Entonces Correcto. yo creo que es eso, ¿no? Es un poco saber hasta dónde podemos llegar, dónde está esa línea muy fina de lo que debemos regular, de lo que debemos entender, de lo que debemos ser empáticos, pero también a la vez saber decir que no. El establecer límites no es malo. El establecer límites es saber que nuestros hijos necesitan un piso firme. Elsa Celi dice perverso movimiento social. ¿Y quién está detrás de esto? Pregunta Elsa para ir cerrando y darle paso también a la comunidad. Mira, pudiera estar la misma, o sea, esos grupos minimalistas, como lo hemos hablado, o sea, los emo, las personas que de alguna manera, por ejemplo, el movimiento gay que hubo hace mucho tiempo aquí en Estados Unidos, el permitir que entonces los matrimonios, ¿quién es responsable de eso? La sociedad, quizás algún movimiento, quizás un grupo pequeño que tuvo fuerzas en las redes, hoy en día las redes, probablemente, pero la verdad que no quiero buscar, o sea, yo no puedo ponerle un nombre. No le Claro, puedo decir, apellido. es tal gobierno, es tal persona, es tal influencer. Sería irresponsable de mi parte, porque uno también tiene que ser capaz de ver y tener el raciocinio de decir, esto no va conmigo, esto no me pertenece, esto no me gusta, esto no me identifico. Sí. Pero si yo tengo problemas propios de identidad, de autoestima, de no comunicación con mis padres, de no entender quién soy, de que incluso en mi casa misma me juzguen, no me consideren como soy, entonces simplemente me voy hacia alguien que me respete o formo O me parte igual valore. a Claro, ellos. claro. José Exactamente. Luis Barbosa Méndez dice: ¿alguien sabe por qué hacen eso, güey? ¿Quién sabe qué tienen? Andan enfermos, dice Sí, José. bueno, José Luis, un poco lo que escribí antes, ¿ok? Los estudios médicos han hablado hoy que muchas de estas tendencias están 50% relacionados con casos críticos, como lo expliqué, y 50% por fenómeno social, simplemente por seguir masas y por mantenerse en una línea de pertenencia. Eric Danielito dice que este directo está muy bonito. Muchas gracias, Eric Danielito. Lidben, muchas gracias por estos minutos que nos has dado. Yo creo que, bueno, transitamos un poquito, tratamos de entenderlo. A mí me sirvió, justamente ayer me encontré con una biografía de Franz Kafka, el autor de Metamorfosis y del proceso y de tal, uno de los más célebres autores alemanes, y pues él tampoco se sentía aceptado en su entorno inmediato, Ujú, o muchas diferencias con su padre, etcétera, y escribió El proceso. Esa novela donde el protagonista de la novela un día se despierta y es un insecto. Entonces, todo este surrealismo que además estamos viviendo nosotros ahora, de gente disfrazada de perros que toma taxi y todo esto, bueno, no deja de ser surrealista y no deja de llamar la atención, y como decíamos en la presentación, nos sirve también para entender cómo va marchando nuestra sociedad con toda esta información que corre ahora, ¿no? Tuvimos como... as Dime, dime. Así es, Fran, y bueno, yo creo que tenemos que ser voz de las cosas para llamar la atención desde lo positivo, no juzgar, como tú bien lo dijiste, pero sí hacer señas y decir, ya va, vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a acompañar a nuestros jóvenes y vamos a escucharlos y vamos a darle la ayuda que necesiten, porque no necesitamos entrar en crisis para poder ayudarlos con su salud mental o con su salud emocional. Yo creo que es importante saber que si se sienten distintos, vamos a acompañarlos a entenderse y a lograr esa identidad, que como seres humanos, el ser distinto duele,
es diferente, pero no significa transformarnos en alguien que no somos o que no corresponde. Para todas las personas que nos están viendo por las diferentes plataformas, que es Facebook, LinkedIn, mi cuenta de LinkedIn, el YouTube de BDM Radio y de Voces de Marca, y por X, Alit Ben, la pueden conseguir en Seres Felices, así como está en pantalla, SRES Felices, y ahí pueden seguirla, pueden hacerle las consultas, pueden hacerle las preguntas que ustedes quieran, o inclusive, bueno, solicitar sus servicios como coach de esto. Rosal Celi dice: felicitaciones, bien enfocado el tema, hay que seguir profundizando y ayudando. Gracias, Rosa o Rosal Celi. Gracias por eso. Gracias por estar ahí conectado. Lid, muchas gracias por estar acá y por volver otra vez a esta plataforma. Gracias, mi Fran, un placer como siempre. Y aquí estamos y aquí seguimos apoyando para construir un mundo mejor. Muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana. Mañana tenemos más entrevistas. El miércoles tenemos más. El jueves tenemos más. Así que manténganse conectados con las plataformas de Voces de Marca y de BDM Radio, porque viene mucho más. Cuídense mucho. Bye.